Estamos de vuelta con el Prime Time de Manuel Núñez. Este es un protagonista de la mañana en el Prime Time de Manuel Núñez. Bueno, esta mañana estamos listos ya para presentarles a nuestra protagonista, una mujer la cual le tengo yo mucho respeto, mucho cariño y sobre todo un agradecimiento profundo por ser nuestra voz cuando no teníamos voz frente a las fuerzas de defensa, frente al dictador número uno de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Hablo, y aquí está, más bella que nunca, nuestra querida colega y amiga Carmen Boy. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Placer. Buenos días, Manuel. Pues encantadísima de estar aquí en el Prime Time con Manuel Núñez. Saludos a todos por allá, a Daisy. Encantadísima de estar con ustedes. Hay un tema muy importante que se está dando precisamente en este momento y guarda relación, porque lo político guarda relación. Tú sabes que los cambios siempre comienzan con cosas que al parecer parecen buenas y después nos acostumbramos con Torrijos que la revolución era buena. Y después murió Torrijos, vino 5 años de cambio, de incertidumbre, de manipulación de un hombre que estaba esperando su turno y nos agarró y nos envolvió y nos manejó como le dio la gana. Desafió al, 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 al país más grande de todos en América, a Estados Unidos, y eso nos puso en situaciones difíciles. ¿Cómo entra la parte de Carmen Boyd con el tema de decidirse a servir al país, a contar una historia que nosotros o sea, aquí los medios eran controlados para que una emisora, llámese RPC, Radio Mía o la que fuera, pasara una información, tenía que ser revisada por los agentes de ellos. Decían esto sí, esto no, cambia este párrafo, cambia el otro. ¿Cómo entra Carmen Boy en esta historia? Bueno, Manuel, antes de iniciar este relato, quiero complacer a algunas personas que me estuvieron escribiendo y que me pidieron que por favor les saludara como en aquella época, porque pues era el único medio, que así vamos a saludarlos como esa época, cuando a las 10 de la noche y luego en la retransmisión a las 4 de la mañana, el país, los ciudadanos hacían lo imposible para poder escuchar a Radio Impacto de Costa Rica. Y era así. Para una voz de Centroamérica y el Caribe, para el mundo, estas son las informaciones desde Panamá. Así iniciábamos cada ¡Wow! noche. Mira, la piel se me ha puesto sensible, Sí, así horriblemente. iniciábamos cada noche, pero respondiendo a tu primera pregunta, en ese tiempo yo trabajaba en un medio de comunicación en el siglo y poco a poco, tras las declaraciones de Díaz Herrera, el 6 de junio del 87, empezaron a cerrar los medios, cerraron el siglo. Estuve un corto tiempo haciendo una vacante en el Partido Demócrata Cristiano en ese entonces, cerraron el partido, me fui entonces al Extra con el señor Palacios, cerraron el, el Extra y yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a sumarme a esta lucha porque estoy viendo cómo están afectando aún más. Y es así como yo llego un día a la Cámara de Comercio a buscar los famosos cruzados y una persona allí me dice, ¿qué vienes? ¿Qué haces acá? Yo vengo a buscar los cruzados y me dice, ¿y tú qué haces? Y yo le digo, bueno, yo era periodista hasta que cerraron los medios. Y me dice, ¿tú quieres trabajar aquí? Por supuesto. Bueno, y ahí yo les colaboraba hasta que un día recibo una llamada de afuera, de Costa Rica, donde me contactan porque me habían recomendado y me hablaron de ser la corresponsal en Panamá de esta emisora. Por supuesto que sí. Y es así como yo empiezo esta etapa de mi vida. Tendría que yo 23 años por ahí, a vivir entre el peligro, ¿verdad? Y las amenazas, porque fueron tiempos muy duros. La gente piensa que ocurrió y punto, pero no, fueron tiempos muy duros para todo el país y los que nos quedamos aquí a hacer nuestro trabajo teníamos que enfrentar.
al tenebroso G2, a los paramilitares, a los Doberman, a los batalloneros, pero siempre con ese amor por el país para poder informar, porque no había manera. Pasaron momentos, me imagino que de mucha angustia, de mucho temor, de mucho o terror o temor o ansiedad de que fueras descubierta, de que fueras detenida, de que fueras vejada o violada. Bueno, sí, Cómo claro, por vivió eso? supuesto. Ya Yo tenía, creo ya estabas casada, ya tenías hijos. no, en ese momento todavía. Tenía solamente 23 años, pero vivía con mis padres y por supuesto ellos sí tenían temor y yo recuerdo siempre con mucho cariño un día que yo voy saliendo para una marcha y mi padre me dice, ¿para dónde vas? Yo voy para la calle, tengo que protestar. Y me dice, en ese afán de padre de querer frenarte para que no te expusieras al el peligro, me dice, si tú sales, no regreses. Y yo, ok, y me fui. Por supuesto que regresé. Pero sí, yo creo que el miedo más, uno de los miedos más grandes fue cuando allanan la Cámara de Comercio, porque las oficinas de la Cruzada y sus integrantes estaban precisamente en el sótano de la Cámara de Comercio. Sí, Y se meten esa tarde y a las 11 de la noche yo recibo una llamada de alguien que se hizo pasar por una amistad de un compañero diciendo que se había quedado a dormir por la ciudad y que si podía llegar a la casa. Evidentemente, yo me di cuenta que no era la voz de la persona, evidentemente no se iba a ir a dormir a mi casa porque era la casa de mis padres, y así yo rápidamente le dije, tú no eres fulano de tal, ni vas a venir a dormir aquí. Y cerré el teléfono, eran las 11 de la noche, ah, y le dije a mi mamá, tengo que salir. Si llaman o preguntan por mí, di que tú no sabes dónde yo estoy y que yo soy absoluta, que yo entro y salgo. Me acuerdo, en ese entonces, hablo con mis vecinos para que me tuvieran en su casa escondida y a las 5 de la mañana llegan en estos 4x4 con armas de grueso calibre, metralletas, ese tipo de acá, y gritaban a la madrugada, Carmen Boy, sal por tu bien. Y pues yo bajo de la casa del vecino por el patio, me trepo a la muralla que divide la casa y empiezo a correr, 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 correr. Yo vivía en Chanis y por allí un poco más adelante veo una luz en una casa a las 5 de la mañana y yo me arriesgo o no me arriesgo, porque yo sabía que si ya habían descubierto quién era yo, iban a ir por mis compañeros y tenía que avisarles. claro, Toco la puerta, le digo a la señora, me identifico. Gracias a Dios la señora me dejó entrar, hice las llamadas, no contestaron mis compañeros, que así decido correr, pasar todo Urbano Park, Chanis, hasta llegar arriba abajo, donde tomo 3 segundos para pensar, bus o taxi. Si agarro un taxi y es alguno de estos disfrazados del G2, me puede pasar algo. Casi agarré un bus, me fui hasta el hipódromo y de ahí me bajé. Tomé un taxi para llegar a la casa de una de las muchachas para que saliera. Eh, Lastimosamente el taxi cae en una alcantarilla, me bajo y empiezo a correr hasta llegar a la casa de ella. sí, Le advertimos al otro muchacho y bueno, fueron como 34 días escondidos y la persecución, ¿no?, en los periódicos de ese entonces, de ERSA, crítica y que nos sacaban por atentar contra los poderes del Estado. Luego estar viviendo en diferentes casas porque teníamos que estarnos moviendo, luego tener que dividirnos porque era más fácil protegernos así. En uno de esos nos rastrearon en un edificio en Vía España y nosotros bajando por el elevador, sigue subiendo por el otro. wow, de Sí, terror, ¿no? terrible, imagínate, y el susto de mis padres, que los expuse, la verdad es que wow, porque los expuse, por eso fue que yo decidí no regresar a casa hasta que no pasara esto. Luego otro episodio cuando estábamos en el Ejecutivo transmitiendo, porque la gente piensa que los periodistas o quienes estuvieron a cargo de esta labor estaban exiliados o estaban en los Estados Unidos. No, aquí nos quedamos varios. Te tocó Aquí, enfrentarlo en Panamá. sí. Y un día, una noche que yo estaba transmitiendo desde el teléfono público del Hotel Ejecutivo,
me dice el operador de Costa Rica, cierre y váyase. Pero yo como era, como tú sabes, siempre Sí, queriendo ver qué ocurre, como yo sabía que no tenían la imagen de mi cara, sino el nombre, yo cruzo, enfrente quedaba una empresa Mary Lynch y allí se sentaban unas chicas a trabajar de noche, yo me siento con ellas y veo cuando van llegando en un carro blanco 4x4 y se meten al ejecutivo, se bajan como cinco con armas, me wow. imagino que revisaron, pero como no tenían mi rostro, casi por ahí no se fueron y yo los estaba mirando desde acá. Otra cosa que también quiero resaltar, Sí, porque fue un trabajo de muchas, y yo creo que es justo mencionar a mujeres como Ana Padilla, Doris, Titi, La Ñata, Leida Bartolí, que eran mujeres humildes pero que estuvieron en la lucha a la par conmigo. Me acompañaban cuando yo tenía que transmitir para cuidarme, porque era un proceso, no era como ahora que hay sistema digital, tú tenías que desarmar el auricular del teléfono público, conectarle los cables al teléfono para entonces poder mandar la información. eh, y fueron momentos muy peligrosos y más que nada, yo decidí esta entrevista para darle el valor a esas personas que, como digo yo, sin ser sí. de apellidos de alcurnia o estar en alguna asociación, Pero tú tenías un tenían algo. compañero, era el señor Julio, ¿cómo es que era el nombre? Blas Julio, sí, Blas Julio Blas que Julio, falleció Blas el 10 Julio. de noviembre del 2009, valiente, muy ¿Pero arriesgado. transmitían juntos o transmitían de puntos separados? Bueno, algunas veces él transmitía acá conmigo, otras veces él se encargaba del interior y especialmente de Sí. Veraguas. Entonces él viajaba al interior y él transmitía desde allá. En Ustedes no ese se mismo, conocían antes de encontrarse para esto. sí, nos conocíamos porque trabajamos juntos en el siglo, por allá Ok, por el año 85, 86. sí. Entonces fueron, ¿qué te puedo decir? Desde que nos pusieron un revólver en la cabeza, eh, De tener una casa y de vivir. Te sentías más vulnerable por ser mujer? fíjate que no me sentía más vulnerable. Realmente yo creo que era una mezcla de un poco el ímpetu de cuando uno es joven, Sí, eh, el deseo de hacer algo por el país, la rabia de no poder tener medios de comunicación que pudieran informar, el conocer, porque hubo mucha gente que fue vejada, que fue maltratada, que fueron golpeados, sí. y de no poder decirlo. Entonces, todo eso formó en mí ese deseo que de alguna manera se supiera en todo el mundo. Y tanto es así que hace unos años atrás yo estaba por un almacén y alguien escuchó mi voz y se voltea. Imagínate. Y dice, Oh, usted era la que hablaba por la radio. Entonces, ahí me di cuenta realmente que el trabajo se había hecho. el valor de lo que hacías. Sí, cuando tú ves que la gente recuerda a ese tipo y que me dijo, usted no sabe cómo nosotros en mi casa la escuchábamos, escondidos bajo la cama, y la esperábamos todas las noches. Y pregunto algo, Carmen, estoy hablando con Carmen Boy, estamos contando la historia no revelada de la dictadura. La pregunta es muy sencilla. Eh, Hubo otro movimiento, creo que fue el movimiento de Bosco Ricardo Vallarino, era otra cosa aparte, era en conjunto, estaban asociados, después se conocieron, se comentaron, se aliaron. Bosco sí me ha dicho que él no va a contar cómo se dieron las cosas, ni va a decir de dónde transmitían, ni todo lo demás, no sé, respeto su punto de vista, pero pregunto en el caso tuyo, en algún momento ustedes sintieron o conocieron o se manejaron relacionadas a esta otra parte de las transmisiones. Bueno, a Bosco por supuesto que lo conocía desde antes porque él ha sido una figura de televisión, eh, transmitía noticias, presentaba noticias, pues sí lo conocía. Él empezó inicialmente transmitiendo no solamente para Radio Impacto, creo que para otras emisoras, hasta el momento que él se retira o
o se va del país por persecuciones en su contra, entonces o, él decide irse por su seguridad y entonces ya hacía un trabajo en los Estados Unidos, eh, fuera de Panamá, pero sí, inicialmente él también estuvo transmitiendo para Radio Impacto de Costa Rica, que estaba establecida en ese país, hermano. ¿Nunca fuiste detenida por miembros de la Fuerza de Defensa de Panamá? ¿Nunca tuviste un tú a tú con Manuel Antonio Noriega? O sea, que se vieran frente a frente o con cualquier militar de alto rango. ¿Había algún militar de alto rango que tú tenías amistad y que de pronto pudiera protegerte? Bueno, fíjate que este, nunca en ese momento, nunca estuve de tú a tú con Noriega durante la época de la sedición, como le dicen. Sí. Sí lo entrevisté una vez anteriormente, antes de eso, ni con ningún militar. Yo la verdad es que en ese tiempo tenía muy marcada mi apreciación sobre los militares por lo que yo veía, por lo que mis padres contaban. Eh, no tuve, quizás dentro del rango militar, dentro de los Sí. militares, quien me pudiera pasar un dato, informarme. De hecho, frente a mi casa vivía el hermano de un mayor que un día que yo estaba tocando cacerola, tiró un tiro al aire. Oh, Pero sí hubo gente muy valiosa y que a pesar de estar en el gobierno PRD, nos protegieron, pero son civiles, fueron civiles. Carlos Duque Jaén, tengo que reconocerlo. El señor Moisés Levy, que ya descansa, era el secretario, el tesorero de la Fundación Omar Torrijos, también nos apoyó mucho para ayudarnos a esconder. Y así sucesivamente. Muchas personas que yo creo que no terminaría de mencionar aquí, porque como te digo, teníamos que em, movernos. Con referente al señor Noriega, sí pude hablar con él cuando estuve en los Estados Unidos, gracias a Liche Castrellón, que me enteré que falleció. Él nos puso en contacto por teléfono y esa fue la única vez que hablé con él telefónicamente y que qué te directamente, dijo Noriega en ese momento? bueno, yo le pregunté directamente si él sabía dónde estaba la cabeza del doctor Hugo Espadafora, Oh, directamente como te lo estoy diciendo. Y él me contestó que él estaba en Francia cuando eso ocurrió y yo le dije, pero usted no tenía que estar para saber lo que pasaba. Entonces él me pidió que no hicieran una entrevista porque él estaba en el proceso en ese momento de si lo mandaban para Francia o venía para Panamá y no quería entorpecer eso. Eh, yo respeté su decisión y posteriormente, eh, años después, él un día me llama. No sé cómo consiguió el teléfono de la casa, ya yo vivía sola, pero fue corto, ya detenido, ya preso. sí. Ah, Y creo que era para la época en que la señora Balbina Herrera estaba siendo candidatizada. Para esa época fue, hablamos muy corto y de ahí no supe más de él. Me prometió una entrevista cuando viniese a Panamá, obviamente no se dio, pero eso fue todo lo que pude hablar con él, preguntarle por el doctor Espadafora. ¿te consideras con suerte de estar viva? ¿Alguna vez Totalmente, viste? totalmente, totalmente. Fíjate que eh, el que no nos agarraran, bajando nosotros un elevador y ellos subiendo por el otro, el que después de una persecución de casi una hora, que yo decidiera parar el carro a ver qué era lo que querían y que me pusieran un revólver en la cabeza y no se disparara, Bueno, este, fue cosa de Dios, o el que un día que estábamos moviendo unos cruzados, nos detiene la policía y querían revisar el carro y que al final convenciéramos al policía que no, que estábamos apurados, que íbamos para tal lado y que no lo hicieran, pues por supuesto, y no creo que fue suerte. Yo creo eh, fielmente que mm, fue Dios que tenía un propósito y nos protegió. Realmente no le encuentro otra explicación a eso, no le encuentro otra explicación.
¿Cree que Panamá pudiera caer en otro tipo de dictadura? Porque hay varios tipos de dictadura. Esa era una que era firme, era clara y era nosotros somos los que mandamos. Pero ¿cree que podamos caer nosotros en otro tipo de dictadura? Porque le da la dictadura, ahora se le dicen suavemente por los organismos internacionales, se dicen gobiernos autoritarios, que es una dictadura en pocas palabras. A Venezuela lo privilegian siempre con el tema de decir, ah, es un gobierno autoritario. ¿Cree que Panamá está en esta circunstancia ante la elección que tuvimos ahora, una elección sorprendente? Porque la mayoría de los ahora estamos en manos de chiquillos y encima de chiquillos desconocidos. Antes tú eras una chiquilla bella, pero eras conocida. Pero esto que ha llegado a la asamblea, ahí puedo sacarte a 3 o 4 solamente conocidos. De ahí para adelante, todos son cualquier persona que conoce en la casa de ellos solamente. ¿Crees que estamos en riesgo? Bueno, yo creo que siempre estaremos en esa posibilidad de estar en riesgo si no defendemos la democracia, si no se alzan las voces protestando cuando las cosas no se hacen bien, si a todo lo que hagan los que ostenten el poder le decimos yes sir, sí señor, ahí estamos en peligro. Y somos los ciudadanos los llamados a defender la democracia con la autoridad que nos da ser panameños, con la autoridad que tenemos de proteger el futuro de nuestros hijos, de una nación hermosa. Eh, yo no quiero adelantarme porque voy a esperar a ver cómo se maneja la nueva administración. Sin embargo, yo creo que los jóvenes tienen que jugar un rol muy importante, pero, y esto es importante que se diga, pero teniendo en cuenta que siempre es bueno escuchar a los que ya pasaron por ese camino y tienen la experiencia. Claro. Cuando uno es joven comete muchos errores, cegados por el poder, llenos de vanidad. Creerte superior, que es el error que veo más yo en Juan Diego Vázquez. Totalmente, En Juan Diego totalmente. Vázquez lo que veo es una absoluta sobreconfianza de que él es más grande que todo el mundo y eso a mí como representado por él no me agrada. Me agrada todo lo demás, pero eso me incomoda porque, digo, al final de la historia todos somos hombro con hombro Panamá, ¿ves? Fíjate Pero que eso lo hace la juventud. sí, porque el presidente electo, José Raúl Mulino, él fue compañero nuestro en la cruzada civilista, fue uno de los dirigentes, o sea, él ya sabe cómo se dan las cosas y puede llevar el camino al país por un buen Sí. derrotero, porque ya él Ahora, sabe ahora, cómo. ahora creo que ese es el principal. Creo que ese es el principal valor que tiene José Raúl Mulino. Creo que por eso se da el apoyo hacia él. A él, mira, a Martinelli yo no sé dónde estaba cuando la invasión, perdónenme. Con todo respeto, puede que haya una historia de Martinelli que yo no conozca, pero es que Martinelli no era un hombre público cuando se da la invasión. José Raúl Mulino sí era un hombre público. Y Así es. era un hombre público que venía desde la militancia a la calle. Yo nunca vi a Martinelli ni a los hijos ni a la esposa en la calle protestando. Esto no es de calificar. Muchos en ese momento tampoco me vieron a mí protestarme en las calles porque yo no era público. Entonces no estoy diciendo nada malo, pero quiero decirlo. Creo que José Raúl Mulino está teniendo ese voto de confianza más que el endoso Martinelli Mulino y Mulino Martinelli. Creo que ha tenido el endoso por la prestancia y por la recordación del pueblo sobre el pasado de Mulino. Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho y lo sostengo, Mulino no es Martinelli ni Martinelli es Mulino. Cada uno tiene su propia Sí, esencia, cada ser humano lo tiene y cada uno dará las cuentas al creador en su momento por lo que hayan hecho bien o no hayan hecho correcto. así es. José Raúl, sin querer entrar en ese tema, creo que vivió en carne propia lo que es la persecución de la época de la dictadura, en episodios muy personales de su familia, que sí no era desconocido para él estos temas. Y Sí, sé que ahora, eh, precisamente por ese tipo y por la lucha que se llevó adelante y por todos esos recuerdos que tenemos de cuando todo un país
porque fue todo un país se unió para gritar ni un día más. Sí. Bien, mira, nosotros tenemos un segmento hoy, pero hemos decidido aquí en grupo llevarnos la entrevista hasta el final porque creo que vale la pena. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Carmen Boyd, vamos a utilizar el tiempo de influencer, estos 10 minutos que nos quedan, para que usted nos llame al 264-2470. Puede preguntarle directamente a Carmen Boyd lo que usted guste. Carmen está dispuesta a contestar. Fueron momentos de angustia. ¿Cuántos años estuviste transmitiendo? De los 5 años, ¿cuántos años transmitiste para Radio Impacto en Costa Rica? Bueno, yo estuve transmitiendo para Radio Impacto de Costa Rica. Las declaraciones de Díaz Herrera se dan el 6 de junio del 87. Estamos a pocos días. Sí, a pocos días, 12 creo. Y después de esa transmisión, el 9 de junio empiezan las agrupaciones, la Cámara de Comercio y todo a ¿Qué, reunirse. qué información tienes tú que no tenemos todos nosotros sobre las declaraciones de Díaz Herrera? Díaz Herrera se sintió yopeado con el tema de la promesa del general y empezó a cantar mejor que Rafael Martos. Esa fue la motivación que a mi entender llevó a Díaz Herrera a hablar y empezar a denunciar el tema de las visas de los chinos, que se hizo en la casa con los chinos, que si fulano de tal. Fue una especie de revancha porque se vio burlado sus aspiraciones por Manuel Antonio Noriega. Entonces él decide tomar esta acción y dar las declaraciones que, bueno, dieron al traste con todo lo que habían tenido, había sido la militancia castrense por esos tiempos, por esos más de 20 años, eso fue más de 20 años. Eh, pero también quiero resaltar, porque es muy importante, y vuelvo y lo repito, es muy importante resaltar a personas como la familia Mazot, que nos acogió en su residencia, Sí, los doctores López, que también nos escondieron. hay una llamada, permíteme. Buenos días. Adelante. Adelante. Buenos días. Buenos días, Núñez, saludos, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, contento. Adelante. Su Bien, bien, participación. ¿De siempre dónde me bien. habla? ¿De dónde me habla? Es el licenciado Carranza, siempre estoy en YouTube y dando Ah, muchas seguimiento. gracias. Muchas Eh, gracias, licenciado. Curul 62, estamos en la Curul 62. Ajá. Ah, ya está clarito. Yo manejo la Curul 72. Adelante. Sí, bueno, y siempre bueno, vamos al grano. Licenciado, ¿me escucha? Muy buenos días, licenciado Buen Carranza. día. Sí, yo recuerdo, para esos tiempos, soy contemporáneo, cuando allanaron Radio Impacto, yo era niño, me hallaba en el área y todo, bueno, ¿para qué traer eso a memoria que ya lo conocemos? Mi pregunta es la siguiente, Sí, sabiendo, o sea, y sé palpable las personas que nosotros veíamos, o sea, personas que andaban con armas en la calle, distribuían armas para los tiempos de la dictadura, eran civiles del PRD que tenía una dictadura militar, hoy día una dictadura civil, lo mismo, sabiendo que es personas que eh, repartían armas y hubieron personas que murieron a base de eso. Mi pregunta es, ¿a qué se debe que esas personas nunca comparecieron a, a la ley, a rendir cuentas por esas situaciones? Ese es mi interrogante que siempre he tenido. bien. Vamos a la Saludos, pregunta. muy buen trabajo, le di seguimiento a Radio Impacto en todo, y Raúl, Cruz 72. Bien, muchas gracias. Ahí vamos. Seguimos. Entonces, vamos, contestémosle, Carmen. Yo recuerdo que tras la invasión, muchos miembros conspicuos y relevantes del PRD fueron detenidos, fueron llevados a campos como el nuevo emperador, ahí estaba Benjamín Colamarco, el propio Rigoberto Paredes y muchos más. ¿Por qué quizás no fueron llevados ante la ley? Esa es una muy buena pregunta que habría que hacérsela precisamente a las autoridades.
Pero sí me acuerdo que nosotros estuvimos en una gira con los miembros del Comando Sur, y visitamos estos centros donde estaban detenidas estas personas, eh, que hoy por hoy, Sí. algunos fue por ahí con un saco y corbata. ¿Fuiste reconocida por el gobierno de Endara en su momento, por algún gobierno? Bueno, no va a ser el gobierno de Pérez Valladares, pero el de Endara, el de Mireya, después de esto, por tu valiente acción. Bueno, con mucho cariño tengo que recordar, eh, Atlapa. Sí, Venía del extranjero Mayín Correa y algunos otros líderes que estaban exiliados, y se nos invitó a Blas Julio y a mí a estar en la tarima principal para compartir con el pueblo que estaba allí. Eso, y la otra fue cuando sí ya de una manera más formal el gobierno de la democracia, el gobierno del sí, expresidente Endara, Arias Calderón y Ford sí me hicieron un reconocimiento, por la labor, por los servicios prestados al país en épocas tan difíciles como lo fueron del año 87 hasta el 89. exactamente. Ahí, Amada Madiel, 264-2470, esto me preocupa porque cuando se da ya, son 34 años que han pasado de esa época que no queremos volver a recordar y que no se puede volver a repetir, pero sí es importante y muy claro que me preocupa cuando la gente tampoco quiere meterse en la historia, tampoco quiere saber o conocer la historia. No hay libros escritos con estas Nada. interioridades. Nunca ninguna compañía eh, de, ¿cómo le puedo decir yo? Editora o editorial ha querido meterse en el tema. No ha habido, y mira, tú eres una persona, todavía estás joven. Tenías 23 en aquella época, no sé cuántos años tienes ahora, pero, 24. ¿cómo? 24. Pero sí, sí es importante que hay todavía voceros que pueden contar esa parte secreta que no se conoció acerca de la dictadura entre 1985 y 1989. Fíjate que eso es una pregunta y eso, la verdad es que me tiene muy triste, porque esto es una parte importante de nuestra historia como país, la lucha de un pueblo por su democracia, por su libertad, por el Claro, derecho a hablar, a poder expresarse, y que no sea motivo de estudio en ningún plantel educativo. Yo aspiro a que el nuevo gobierno del señor Mulino sí, y su ministra de Educación hagan algo al respecto, porque no podemos dejar que la historia se pierda, porque entonces estaríamos condenados a que se repita. Yo veo jóvenes, a veces les pregunto, oye, ¿tú sabes qué pasó en tal? No. ¿Tú has oído hablar de la cruzada civilista de que, ah, sí, me contaron que fue un movimiento que la gente salió a las calles? O sea, sí, fue mucho más que salir a las calles. Fue el valor de un pueblo de arriesgar su vida. Yo vi cómo golpearon en la marcha de las mujeres sí, a John Mascorza, que le abrieron la cabeza. Yo vi cómo hasta compañeros periodistas perdieron la vida. Y eso no ante, está registrado en ningún libro. Yo recuerdo el 25 de febrero, cuando el presidente de ese entonces, Eric Arturo del Valle, le dice a Noriega que se va. Y sale Noriega diciendo, el que se va es él. Y eso y no se está en fue, ningún y se libro, fue, ¿sí? y se fue, Bueno, y no sí, está en ningún libro, en ningún texto, la claro, gente no sabe. Entonces, ¿por qué omiten voluntario o involuntariamente esa sí. parte de, de, de nuestra historia? Bien, hay gente escribiendo, Juvenal dice, aquí escuchándolo, don Manuel, es que nadie tiene que ser igual a Juan Diego. ¿Quién es él? El apóstol Pedro. ¿Sí? ¿Cuántos empleos generó Juan Diego? Mira, son preguntas que la gente está haciendo por acá. Me dicen la verdad de Carmen Boyd, me dicen así. Eh, Está también el colega Jorge Real, muchas gracias. Está Erika Niño también en sintonía. Bueno, esto es masivo, yo creo que más la gente querer interrumpirte ha querido escucharte. Y yo creo que eso es de verdad algo muy, muy importante. Dice, estaba escuchando el principio de la entrevista y
de verdad que es sumamente, dice la señora Olga, dice, sumamente interesante todo lo que ha dicho Carmen Boyd en esta entrevista. Carmen, hay una llamada. Buenos días, adelante. Buen día. Se fue la llamada. Bueno, Carmen, para que te despidas, muchas gracias por esto. Esto lo habíamos hablado hace mucho tiempo, hasta ahora se da. Así que te doy las gracias por haber accedido a esta entrevista. Gracias a ti y me despido esperando realmente de corazón nunca tener que escuchar a alguien decir, para una voz de Centroamérica y el Caribe, para el mundo, estas son las informaciones desde Panamá. Espero nunca volver a escuchar eso, a no ser que sean noticias positivas. Gracias, Alguien, Manuel. alguien por aquí me dice, la conocí en 1997. Hermosa mujer. Gracias. Placer, Muchas gracias. 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 Gracias a todos ustedes por la sintonía en todo el país a través de las plataformas de Manuel Núñez Network. Será hasta mañana. Les recuerdo dar sin esperar recibir para obtener la bendición de Dios. Beso. El Prime Time de Manuel Núñez. Producción técnica streaming Boris Montero. Directora comercial Daisy Núñez. Una producción y dirección de Manuel Núñez. El Prime Time de Manuel Núñez. Una marca de Doble Sol S.A.